Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Y ahora sí, pasaron 35 minutos de este día miércoles y ya lo tenemos a Javier en nuestro segmento de Palabra Invertida. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Julito? Buenas noches. ¿Todo Buenas bien? noches a todos nuestros oyentes. ¿Todo bien? Digo, ¿todo en Muy orden? Muy bien, sí. La verdad Bueno. que sí. Con este clima londinense que nos está ofreciendo ¿No es Rosario en cierto que estas sí? últimas semanas, creo que se predispone mucho para la lectura, para la escritura. La gente se queja mucho del clima, como si la queja pudiese modificar algo. Y la verdad que yo digo, con que uno repite la queja. Viste, vos siempre das en el clavo. Yo no sé si... ¿Será que nos ponemos de acuerdo? si- No, te juro que no. no sé cómo, pero justamente hoy estaba hablando con una compañera Ajá. y le dije, la queja es lo más servil al status quo. Mira vos. Es decir, cuando uno no quiere modificar el estado en el que se encuentra, se Ajá. queja. Bien. Digamos. O cuando no puede. Yo diría cuando no quiere. Yo diría Claro. cuando uno está conforme, ¿no? O cuando está cómodo, a su vez... o sea, si bien hay una cierta incomodidad, también hay una cierta comodidad, ¿viste? Esa gente que dice, me peleo todos los días con mi madre, pero me quedo en mi casa, digamos, ¿no? Entonces, Claro. la queja no eh, cambia nada. Bien, eso es real. Pero hoy el tema que vamos a hablar no tiene que ver con la queja. No tiene No. que ver con la queja, no bajo Bien. ningún aspecto. Es algo, diríamos, mucho más profundo, mucho más ligado a la esencia humana, Ajá. ¿sí? Porque algo que caracteriza de por sí al ser humano es la conciencia de muerte, ¿no? Uno sabe que nace y tiene cierta proyección de futuro y sabe que en algún momento va a morir. No tiene la certeza de cuándo eso va a ocurrir, pero sí tiene la seguridad de que eventualmente en un futuro va a ocurrir, lejano, más próximo, pero es algo inevitable y la conciencia de eso inevitable que es la muerte es inherente al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, la vez pasada habíamos tomado la palabra apego que había dejado Nelly. Ajá. Y ella me hacía un comentario vía la página de Facebook y en relación a ese comentario que ella me hizo, que no lo voy a decir al aire porque no me parece atinado hacerlo, si bien Ok. ella lo hizo por un medio público, lo reservo porque me lo hizo a mi persona. Bueno, la cuestión es que había un cierto apego, pero a algunos objetos. Bien. ¿Sí? Comentaba ella. Bueno, ¿por qué puede producirse este apego, ¿no? a ciertos objetos? Y vamos a trabajar entonces en relación a eso la temática del duelo, que decía yo, por eso hacía la introducción por el tema de la muerte, ¿no? Ok. Antes de comenzar con el segmento, me permito hacer un paréntesis y mandar un saludo especial Dele. a Daniela, que está cumpliendo años. Si bien terminó su cumpleaños hace 38 minutos 48 segundos, Está cumpliendo su primer día. está cumpliendo exactamente, podríamos decir, la primera hora Está bien. la primera hora de su próximo año, de sus 21 años. Muy bien, entonces Así vamos que- a mandarle un saludo muy especial y que se le cumpla un deseo. Sí, de tantos que puede ser uno más. Por lo menos uno, ¿no? Dale. Bien, entonces ahora sí, para Arrancamos. continuar lo que habíamos introducido, que es esta cuestión del duelo, El ¿no? duelo. ¿Por qué uno se apega a ciertos objetos? ¿No? Porque suele suceder que uno está demasiado apegado a ciertos objetos, ¿no? Ajá. Y no se trata de la especificidad del objeto. Es decir, uno está apegado en el sentido que lo trabajamos la vez anterior, esto de que uno está pegado a ese objeto. No se trata del objeto en sí. No se trata de una copa, no se trata de un collar, o por su valor material. Se trata de ese apego por el valor simbólico. Es decir,
por lo que representan para nosotros. Exactamente, por aquello que representa o a quién está representando, ¿no? Bien. Y ahí nos introducimos un poco más en esto que habíamos planteado por el lado del duelo, porque imaginemos ¿no? Se muere la abuela, ¿bien? Ujú. Y este collar que era de la abuela, la señora nos lo regala, ¿sí? Días antes de morir, y uno lo toma como si fuera parte de esa persona que ya no está, Sí. ¿no? ¿Qué provoca entonces el duelo en el sujeto? Provoca un trabajo que es uno de los más difíciles de hacer para cualquier sujeto, que es la tramitación de la pérdida, ¿sí? La elaboración sería. La elaboración de la pérdida, que acá me permito hacer una diferencia tajante con cierto discurso que se suele escuchar con respecto al duelo. Uno no supera las muertes, Ajá. no supera, ¿sí? Porque superar algo implicaría la ilusión o la creencia falsa de que eso hay que borrarlo. Ajá. Y en realidad el duelo es parte de nuestra historia. Claro, es parte Y de- esa persona perteneció a nuestra historia. Y si ese duelo es tan difícil es porque esa persona fue muy importante. Claro. Entonces, ¿en qué sentido uno pretende superar el duelo? El duelo es algo que se acepta. El duelo es algo que uno termina por darle un lugar a ¿qué? A eso que ha perdido. Es decir, aceptar que algo se perdió, que ya no está, físicamente por lo menos, ¿sí? Y poder posicionarse con respecto a esa pérdida. ¿Bien? Ujú. Entonces, volviendo a esto que planteábamos del objeto. El objeto representa, ¿sí? O podría representar a alguien, o podría representar algo. Supongamos, puede representar una situación que uno vivió, ¿no? Una situación emotiva, Sí, sí. por ejemplo, con esa persona. ¿Bien? Entonces, ese objeto, en su función simbólica, ¿bien? Estaría ligado a la imposibilidad en algún punto, o posibilidad, digo cualquiera de las dos cosas, ¿no? Posibilidad o imposibilidad de la tramitación, es decir, Ujú. de la aceptación o la inscripción del duelo. ¿Bien? Porque decíamos entonces, el duelo sugiere, ¿bien? Un trabajo o impone al psiquismo un trabajo de aceptación. Sucede muchas veces, ¿sí? Y esto en algún punto Freud lo dijo claramente en un texto que se dio a llamar el de Duelo y Melancolía. Dijo, hay situaciones, ¿sí? Que se suceden en un proceso de duelo y que son totalmente normales. Por ejemplo, alucinar así de una manera muy fugaz o momentánea de que esa persona la vimos, que estábamos pasando por la calle y juro que lo vi. Bueno, esas son cosas que suceden. ¿Pero por qué suceden? Porque hay una, si se quiere, un rechazo a la pérdida. Uno, de alguna manera, se rehúsa a aceptar que eso que ha perdido y que ha sido tan importante ya no está, ¿sí? Y ese es el trabajo fundamental del duelo. La aceptación de que algo ya no está, ¿sí? Indefectiblemente de la manera en que uno lo pueda llevar a cabo. ¿Bien? Ok. De qué manera pueda tramitar o inscribir esa pérdida. Ahora, volviendo entonces, bien, que hago, voy y vuelvo constantemente, Bien, ¿no? sí. Voy y vuelvo, parezco un péndulo. Pero la cuestión del objeto, ¿por qué? Porque yo decía, este objeto puede permitirnos o puede imposibilitarnos, ¿sí? Ambas cosas, no estoy siendo absoluto, sino que Claro. precisamente me pongo en esta posición relativa. El objeto puede posibilitarnos o impedirnos la tramitación del duelo. ¿En qué sentido? Eso mismo te iba a preguntar. Bien, si ese objeto está en un constante recuerdo, ¿sí? De la persona que ha muerto, ¿sí? Y está ligado precisamente a la muerte y a la, digamos, al vacío que deja esa persona, ¿sí? Sí. Hay algo que no se puede tramitar. ¿Por qué? Porque estamos constantemente ligados a la idea de que eso ya no está y nos rehusamos. ¿Bien? Bien. Ahora, si uno puede, o la ligazón con el objeto tiene más que ver con un recuerdo, por ejemplo. Con la ¿sí? historia de uno no puede tener con, que ver. con la historia de uno ligada a esa persona, ¿sí? Con aquello que vivió y acepta Claro. haber vivido, ¿sí?
hay una ligazón que permitiría entonces, habilitaría un poco el proceso de duelo y no el rehusamiento a la pérdida. ¿Bien? Yo será que siempre lo llevo todo a mi plan, perdón por interrumpirte. Sí. A mí me pasó que me encontré con objetos cuando mi abuela vino a vivir aquí a Rosario, con objetos de mi infancia que ella había guardado. Y todos esos objetos para mí ya no estaban en mi cabeza. Cuando mi abuela fallece, digamos, me quedan esos objetos y empiezo a darme cuenta que está mi historia escrita ahí. Sí. Toda mi infancia, mis fotos, mis recuerdos, y que en cierta forma ella los atesoraba. A mí no es que eso me ata a ella, pero sí forma parte de mi historia. Creo que en realidad desprenderme de esos objetos es como desprenderme de algo mío, quizás que viví con ella. Por eso no lo veo como algo, como la ausencia, lo veo como una presencia. Claro, por eso sí, entiendo sí, lo sí, que vos sí, decís. sí. Que en el mismo objeto uno puede encontrar la presencia, lo vivido, lo bueno de eso, Sí. y no la ausencia. Tal cual, porque es esa doble función. Uno no se puede poner en el absolutismo de decir, no, ligarse a un objeto, apegarse a un objeto es no tramitar esa pérdida, o lo contrario, no, tener los objetos de la persona muerta es realmente haberlo hecho. No se puede poner en esas posiciones. Claro. Hay objetos con cuyo lazo uno puede posibilitar la tramitación y hay veces que no. Por ejemplo, creo que ha habido muchas películas en donde lo podemos ver esto, ¿no? Gráficamente, que una persona le realiza un altar, ¿no? Al fallecido. Ajá. Y un altar literal, es decir, velas, fotos, ropa. Sí, sí. Bueno, creo en que- México se festeja una vez al año el Día de los Muertos, precisamente en el cementerio, haciendo toda una fiesta con un festejo hacia todos los familiares muertos y con ropa, con velas, pero festejo. Lo desconocía. Sí, sí. Lo Y desconocía. en muchos otros países también se hace un culto a esa vida Claro. que tuvimos y a la persona, a la ausencia, digamos. Y ahí estarían en dos estatutos diferentes. Ajá. Porque cuando se traduce a nivel social y queda como instituido a nivel social, termina teniendo otra consistencia. Es interesante el dato, pero lo dejo un poco entre paréntesis, porque lo que te iba a plantear, esto del altar privado, que muchas veces suele armar una persona con respecto al fallecimiento de otra, Ujú. sería, y digo, nos podemos ir imaginando que ese mismo altar, ¿sí? que se ese mismo. realiza y que se realza, impediría la tramitación del duelo. Claro, totalmente. Porque es la negación y el rehusamiento constante de la pérdida. Es Claro. más, poner... hace poco salió una noticia bastante morbosa, a mi criterio, que hay una fábrica de perfumes que realiza perfumes a pedido con el olor del cuerpo, ¿sí? De, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Entonces, Mientras para cuando... estaba viva, supongo. Claro, mientras está viva. Entonces, claro. cuando tu pareja fallece, ellos te dan todo una Sí, cajita, sí, cantidad hay de todo perfumes hay todo un sistema hecho como para... en relación al olor. Y esto, digamos, sigue en la misma lógica de impedir, ¿no? Porque impediría la tramitación del duelo, tener el perfume constante, ¿no? Ujú. Muchas veces uno, cuando pasa, los que hemos tenido, digamos, la desgracia de encontrarnos en un proceso de duelo, uno siente un olor que no está en el ambiente. Ujú. Y lo relaciona y dice, siento el olor a... o lo escuché su voz, o creí verlo. Son estas alucinaciones que planteo yo que son totalmente normales. No estamos hablando de un delirante o una persona que alucina por la vida. No, son inherentes a este proceso. Bien. Ahora, alguien que se compra un perfume o que se hace encargar un perfume de su pareja para cuando muera, Sí, yo no me sorprende nada a mí. Yo no sé por qué, pero a lo que a vos te sorprende a mí no. He visto unos procesos de funerarios chinos donde contratan orquestas y hacen una gran fiesta junto con él, que dura una semana, donde Ajá. van todos de lugar en lugar, de provincia en provincia, recorriendo con el cajón y todo para festejar como el último gran festejo. Y mientras más grande la fiesta, más poderosa era la persona o mucho más dinero tenía. Y lo festejan, o sea, festejan ese Ajá. paso hacia el más allá. Y acá es casi como impensable festejar en un proceso funerario, digamos, donde lo que uno expresa es el dolor de la ausencia. tal Ellos cual. festejan este paso a la otra vida, no lo ven como algo que queda ahí. Sí, que tiene que ver con
con esta ideología propia, ¿no? Ujú. del mundo oriental. Sí, Eh, por eso digo que no me extrañaría que hayan hecho un perfume, que inclusive hoy con la tecnología hemos visto a Michael Jackson bailando hace poco en una entrega de MTV y yo estoy seguro que está muerto y todos sí, también. sí, sí. Sin embargo, los fanáticos creyeron verlo en el escenario y deliraron todos, porque hoy en día todo es posible. Ya en la Y- clonación inclusive y que tiene ha que ver- pensado en eso, ¿no? Sí. Supuestamente era en esencia también pensar en uno volver otra vez en misma forma y en otro cuerpo, pero la clonación también tiene que ver con eso, o sea, todas etapas de quizás no asumir la muerte, ¿no? Volvés a dar en el punto. Porque no asumir la muerte, uno lo puede llevar a su generalidad, ¿sí? ¿Y qué es? No asumir la pérdida, Claro. no asumir la falta. Y esto ya lo hemos reiterado porque nos sirve como concepto para ir pensando un montón de cosas. Y cada vez que armamos el segmento, trabajamos esta cuestión de la falta, que yo lo he orientado en relación a la constitución subjetiva, ¿sí? Que uno se Del sujeto, constituye claro. como sujeto a partir de una falta originaria, si se quiere, Ajá. ¿sí? De un agujero originario. Y fíjate cómo todas estas lógicas tienden a querer suturarla, a querer llenarla y de alguna manera taponarla, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, con esto que de los perfumes que me resulta tan morboso, Sí. ¿no? Pero aparte, esto que vos traías que es la clonación, ¿no? ¿Qué peor? Es decir, ¿qué más podemos pedirle a alguien que en quiera el volver. sentido del rehusado o Sí, del sí. rechazo del duelo que clonar a aquel que ha Tal muerto? cual, Como tal cual. como si la clonación, es decir, como si un cuerpo biológico fuera, En la esencia, persona. la persona. ¿no? La persona no es un cuerpo biológico. Es la esencia. Es, claro, uno podría decir, vos le llamaste la esencia. Yo la esencia la situaría en el discurso y en la historia, Claro, ¿no? es todo Porque para lo mí. que hace la esencia, o lo que vos llamás esencia, yo lo pienso de este lado, lo pienso desde la discursividad que se construye a partir de una historia particular, totalmente singular, ¿no? De una historia de amor, de una historia de odio, de una historia de tragedia también, porque la vida tiene esta cuestión de tragedia, ¿sí? De felicidad y de tristeza, bien, de trabajos, de encuentros y de desencuentros. Esa es nuestra historia, eso es lo que nos va haciendo a nosotros. Entonces, negar que hay una historia que es inherente a la subjetividad produce este tipo de actos de creer, por ejemplo, que la clonación biológica va a sustituir a una persona. Sí. Somos únicos, no hay ningún clon que pueda repetir No, ni más clon, allá ni- de la imagen. Ni persona tampoco, porque también las etapas del duelo van como colocando personas en esos agujeros o en esos huecos pensando que reemplazan, ¿no? Yo creo que también son otras etapas del duelo y la gente tiene que entender que cada uno originalmente es como es y pasa por la vida por algo. Yo Ujú. soy de esa idea, ¿no? Que por algo es que estamos y todos vamos a morir. No hay nadie que vaya a zafar de eso. Más tarde, más temprano, de una u otra forma, sería mejor verlo como algo normal y natural Ujú. que verlo como algo que nos genera miedo, que nos genera temor o como una tragedia. Yo uso una frase que no suelo decirla, pero porque para mí no suena bien, yo digo la gente se muere. O sea, cuando dicen, viste que se murió, yo, y la gente se muere, o sea, pero Sí. ¿cómo era tan joven? Pero la gente se muere joven, vieja, por enfermedad, porque sí o por algo, la gente muere, o sea, nadie va a sobrevivir a eso. Podríamos decir que nadie es tan joven como para no morir y nadie es tan viejo como para no tener un día más de vida, Espectacular. ¿no? Para mí ya con eso estamos hechos. Ya para mí el segmento, no sé si querés agregar algo más. No, con respecto al segmento creo que lo podemos cerrar ahí, tal como vos dijiste, creo que fue un cierre interesante. Lo que sí, me interesaría a ver qué les parece, ¿no? A quienes nos siguen en esto, en esta aventura de la palabra. No sé, preguntarles, ¿sí? A ver qué les parece si yo traigo por ahí, si ellos no quieren dejar una palabra para trabajar, yo Sí. por ahí puedo traer una temática, o ellos pueden realizar un comentario acerca de una anécdota y podemos trabajar Interacción. entonces
la anécdota y no una palabra en sí, sino Bien. algo que les haya ocurrido o algo que quieran contar. Que tal vez no le han ocurrido a ellos, le puede haber pasado a un amigo, siempre es más fácil Sí, cuando sí, le me pasó pasa. a un amigo de un amigo que cuando le pasó a uno mismo. Totalmente. Y capaz podemos hacer también un análisis a partir de anécdotas, de situaciones, pueden ser lo que se le ocurra, ¿no? No Lo es que necesario, les interese, claro, digamos, no es que se necesario pueda trabajar. que sea tan exacto, pero mientras dejen el nombre y lo pongan como referencia. Aquí llegó un mensajito de Nelly que dice que bárbaro, Javier, un grosso, está aclarando mis ideas. Solo eso te voy a decir, el resto del mensajito es privado, pero Bien. ya estás caratulado como un grosso, así que y está muy bien esto que Bueno, ayudemos, muchísimas gracias, Nelly. ayudemos a la gente, aunque sea, a aclarar un poco las ideas. Bien. No sé si será mucho, será poco, pero Y está por lo muy menos bueno. algo que podamos aportar, después que Totalmente. cada uno trabajará o realizará un trabajo singular de acuerdo a lo que haya podido rescatar de estas palabras que van y vienen entre nosotros, y bueno, lo que vaya pudiendo construir, ¿no? Exactamente. Javi, ¿querés algún saludo? Decir a la gente dónde pueden volver a escuchar este programa. Bien, sí, ya estamos subiendo regularmente los videos al canal de YouTube, lo Bien. encuentran como Palabra Invertida. Ahí hacen clic en el canal y van a ver toda la sección de videos. Lo mismo en Facebook, Palabra Invertida con Javier Del Ponte. Pueden encontrar la lista de todos los videos, ¿sí? El link directo. Muy bien. También nos pueden dejar algún mensajito, comentario, lo que ellos quieran. Perfecto. ¿Algún saludo más? No, ya saludo de cumpleaños ya dimos. Estamos Sí, hechos. estamos Entonces, hechos. hasta aquí llegó nuestro segmento de Palabra Invertida con nuestro analista Javier Del Ponte. Muchas gracias, Javier. Nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Gracias a vos, Julito. Bueno, chau, chau. Hasta luego.